Damos lugar ahora a la conferencia de apertura a cargo del doctor Osvaldo Gossaini, quien disertará sobre Derecho a la Salud y Juicio del Amparo. El doctor Gossaini es doble doctorado por la Universidad de Buenos Aires con el mérito de ser el único caso en la historia de la UBA que obtiene 2 títulos de doctor en Derecho en las áreas que especializa su conocimiento, Derecho Constitucional en 1987 y Derecho Procesal en 2010. Es postdoctor en la misma universidad con tesis calificada como sobresaliente. Tiene escrito casi un centenar de libros propios, donde se destacan publicaciones en España, Italia, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Colombia, Perú y muchas más en nuestro país. Es director también del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Dirige en esta facultad la carrera de especialización en Derecho Procesal y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora es director de la maestría en Derecho Procesal Constitucional. Fue investigador principal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La ley número 5763 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo declaró personalidad destacada de la ciencia jurídica. Escuchamos las palabras del doctor Osvaldo Gossaini, profesor titular de la UBA, para disertar sobre el derecho a la salud y juicio del amparo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la recepción y por estar todos aquí presentes. Recuerdo que yo estuve en la inauguración de este auditorio hace muchos años, cuando se remozó el Colegio de Abogados de La Plata, del cual pertenecía, y que cuando me mudé a Capital Federal allá en el año 1981, con el tiempo me afilié o me traspasé del Colegio de La Plata al Colegio de Lomas de Zamora, donde tanto María Fernanda Vázquez como hoy María Victoria Lorences están en la conducción y he tenido una intensa actividad académica allí. Pero no quiero comenzar una exposición académica sin antes reconocer que cuando me fui a vivir a Buenos Aires, en el año 1985 se inauguró la delegación de la Caja, y CASA, Sistema Asistencial, me acompaña desde aquel entonces. Para mí es un hecho muy importante porque ha sido buena parte de mi vida como diabético desde los 25 años el que ha logrado una atención privilegiada. Esta conferencia que voy a pronunciar no puede tener un lenguaje jurídico que solo pueda ser entendida por quienes saben de leyes y reglamentos. La idea es que ustedes puedan comprender por qué desde hace varios años los tribunales están asolados de juicios de amparo derivados de conflictos con el derecho a la salud. Esto es consecuencia de razones y motivos que pretendemos simplificar en unos pocos minutos. Pero la idea es que no escuchen la opinión de un abogado que ha trabajado sobre el amparo mucho tiempo, sino que saquen ustedes sus propias conclusiones. Quizás lo que tengamos que analizar es lo que ha ocurrido con la responsabilidad, porque en tiempos remotos la enfermedad tenía un carácter mágico, religioso, no existía un pensamiento de que había causas naturales para la enfermedad. Por eso los sanadores tenían pocos conocimientos científicos y se ayudaban con la invocación de deidades como Asclepio, Higia o Panacea. Lo mismo ocurrió después en la Grecia antigua, que se reclamaba que un dios del Olimpo bajara, era Esculapio, para que restableciera la salud, ayudado por Higia, de la que no se sabía si era su amante o su hija. Pero bueno, esto se lo dejamos para un libro próximo que estoy por sacar, que se llama Los símbolos de la justicia. Recién en el siglo V surge Hipócrates, sosteniendo que las enfermedades provienen de causas naturales. Eso que se llama la teoría de los humores, que significa que no hay injerencia de seres malignos que produzcan una enfermedad, sino una causa natural. Así avanzó el tiempo y tras la caída de Constantinopla, aparecieron las
primeras herramientas o instrumentos ópticos que estudiaban los microorganismos, dando lugar entonces a la biología como una ciencia que va a consolidar un pensamiento científico. Avanza el tiempo y en el siglo XVIII surge el hospital. Pero miren qué curioso, la institución no era una asistencia para el enfermo, sino una ayuda al pobre moribundo al que no se le daban las posibilidades de morir dignamente y el hospital lo recepcionaba para las primeras y últimas atenciones. La caridad, que es el producto de los hospitales, podía tener un origen laico o religioso. No existían acciones positivas que se le reclamaban al Estado. Se agradecía simplemente esa prestación y era puramente caridad y la muerte no era responsabilidad de nadie. Entre los años 1600 y 1700 se comienza a concebir una idea diferente. La salud es un deber social que hace responsable al gobernante. Da comienzo lo que se daba en llamar la policía médica, esa policía médica que va encontrando responsabilidades específicas. Por ejemplo, cuando la enfermedad surge de las condiciones del trabajo, la ausencia de atención oportuna, la exigencia de dar descanso. Esto fue un tiempo donde se comienza a visualizar un inicio de las responsabilidades. Coincide, siglos después, en el 1851, cuando se da la primera conferencia sanitaria internacional, que es el germen de la Organización Mundial de la Salud. En el siglo XX aparece algo distinto. La industrialización y los derechos sociales fueron equilibrando las fuerzas de asistencia y atención. Los sindicatos agruparon el derecho de las masas y le dieron un lugar al derecho colectivo, dando lugar entonces al reclamo ya no individual, sino al reclamo de todos, eludiendo las peticiones individuales. Había que encontrar ahora un espacio para los nuevos derechos. Y esos nuevos derechos son los que caen rápidamente el análisis de las responsabilidades contractuales y extracontractuales. En América, la formación individual la formación institucional hizo un cambio que podía espejar que en América y en Europa las cosas no eran idénticas. El modelo de juicio más famoso que había en el mundo era el juicio de amparo. Este significaba que los jueces debían dar atención y protección a un acto que había sido una violación actual o inminente que resolviera una lesión a un derecho. Por entonces era un derecho individual, pero también podía ser un derecho colectivo. Sin embargo, este derecho no era igual en Europa que en América. En el siglo XX había ocurrido un fenómeno que por todos era conocido, por todos fue conocido, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso le hizo preguntar a un gran jurista que conmovió a la doctrina del mundo, que fue Hans Kelsen, que decían, si en el siglo XIX compartieron en el nacimiento del siglo XIX dos fenómenos que al mundo le interesa, la codificación, dar reglas para que todos nos comportamos de una manera reglamentada, pero también la constitucionalización, que era crear derechos de una vez y para siempre. En esos derechos estaba importante los códigos civiles, comerciales, procesales, y también las constituciones que iban a arreglar el destino del mundo y de cada país sobre la base de soberanía, población, territorio. Claro, llegó el siglo XX, apareció la Primera y la Segunda Guerra Mundial y las constituciones no sirvieron para afrontar ese desafío a la protección de las personas, ni que hablar de la salud, ni que hablar de ningún tipo de derechos. Entonces aparece Hans Kelsen y dicen, para que se puedan proteger los derechos constitucionales, tenemos que proteger la Constitución. Y los jueces no pueden ser ellos quienes la protejan. ¿Por qué? Porque ya nos dijo la Revolución Francesa que hay que desconfiar de los jueces. Entonces en Europa se crean los tribunales constitucionales, 1919, 1920. En América no. En América,
Coincidente con la Revolución Francesa había estado la Revolución Americana, que se había basado justamente en la cultura del apoyo que había tenido de los jueces, y allá la cultura se llamó distinta. Confiemos en los jueces y démosle a todos el poder de interpretar la Constitución. Esto significaba que Marbury versus Madison, el famoso caso que le dio a todos los jueces el poder de interpretar los derechos y las normas fundamentales, mientras que en Europa ese derecho no era igual, no era para todos los jueces, era solo para los que tenían el poder de interpretar la Constitución. Ahora bien, ¿qué había significado esto? Que, por un lado, en Argentina se había establecido un criterio, ese criterio que está allí. La Corte Suprema ya había establecido que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado de salud y al disfrute del más alto nivel posible de salud, siendo obligación del Estado adoptar las medidas que resulten pertinentes de modo de hacer efectivos estos derechos. Ese era el criterio de la Corte. Ese era el criterio que establecía el máximo Tribunal de Justicia, y estaba pensando que ese control de efectividad y de cumplimiento debía estar en cabeza de todas las personas. Pero ¿qué ocurrió? Eso era un criterio americano, influenciado notoriamente por esto que hoy ven ustedes todos los días, que el impacto que tiene para nosotros, hablo por ejemplo de la equiparación salarial, de la intangibilidad de las remuneraciones, es decir, el hecho de que nosotros copiamos nuestra Constitución de Estados Unidos de América. Pero cuidado, la Constitución copió el modelo institucional, pero en materia judicial dejamos una diferencia, una asimetría que produce una notable desigualdad. Cuando yo enfoco, y perdonen la personalización, en el libro que después les vamos a mostrar, de Derecho de Amparo, Derecho de la Salud y Juicio de Amparo, digo, cuidado, no miremos a Europa. Nosotros no tenemos ese modelo. En Europa las cosas cambian, mientras que en América han sido diferentemente tratadas. Por ejemplo, lo dijo recién Fulvio, ¿qué hace un juez? Resuelve el caso concreto. No mira el universo, mira el caso concreto. ¿Por qué? Es la regla de los artículos 110 y 106 y 107 de la Constitución. El juez resuelve el caso concreto. ¿Cómo lo hace? Para el principio de la cosa juzgada, que quiere decir que la sentencia se dicta y es verdad únicamente para el caso que resuelve. Eso, a su vez, contrae otra diferencia muy importante a la hora de tener que analizar esto, que es que el tema probatorio, el tema de cómo se debe resolver, aplica que son normas que se aplican solo para el caso. Quiere decir que si yo tengo un derecho constitucional, el derecho a tener el nivel más alto de salud posible, ¿qué hago yo? Como les decía, si soy un diabético que no se presta atención a su cuerpo, que come dulces todos los días, que no hago gimnasia, ¿eso es mi responsabilidad o es la responsabilidad del prestador que no me está dando la atención? El caso concreto es lo que mira el juez, pero la interpretación ha tenido algo que no tiene Europa, que ha sido la influencia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No tengo mucho tiempo para explicarlo, pero vale algo que es importante. En Europa, el precedente judicial es importante, se sigue. En América no, y en Argentina no es obligatorio. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina no son obligatorias. Son guía jurídica, son deber de orientación, pero no obligan. Aquí, quienes tenemos muchos años, yo me recibí aquí en la ciudad de La Plata en 1977, siempre había esa discusión. ¿Por qué la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires no seguía las líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema? Y era simple, no era obligatoria. Y esa asimetría, esa profundización de las diferencias, hacía que cada superior tribunal de provincia pudiera alojar una interpretación distinta en cada materia. Esto en materia de salud ha sido notorio. Si ustedes van al campo europeo, van a ver algo distinto. Primero que van a ver es que
allí hay una justicia constitucional que si el problema se enfoca como constitucional, el problema de la pandemia, ¿quién lo resolvió? ¿La justicia ordinaria? No, los tribunales constitucionales. Los problemas de la pandemia en Europa los resolvieron los tribunales constitucionales. El derecho de tránsito, el derecho de permanecer, el derecho a la educación, todo eso fue resuelto en resoluciones en abstracto. No había un caso, no había alguien que reclamaba, sino el Tribunal Constitucional alemán, el español, el italiano, que decían, la consecuencia de la pandemia es que la atención de salud tiene que estar alojada en este régimen de emergencia y transitoriedad. Y entonces se resolvía cómo debía ser un panorama, pero en abstracto, no para resolver para uno, sino con carácter erga omnes. Erga omnes significa para todos. Y por supuesto, respetando la supremacía constitucional, que era diciendo, pero si en un país determinado hay un estándar de protección mayor, hay que protegerme como ese sistema y no como el que marca el Tribunal Constitucional. Por supuesto, este modelo de sentencias no son las del modelo de transo y resuelve el conflicto para ticio y callo, como nos enseñaban en la facultad los abogados. Este modelo de sentencias se llaman estructurales, son sentencias que diseñan una política y esa política es obligatoria, pero con algo que no tiene América. Esto es más técnico, se llama el margen de apreciación. Por ejemplo, Francia un día prohibió el uso del velo para las mujeres musulmanas para que querían entrar en la universidad. La Sorbona, por ejemplo, había sido el ataque que habían sufrido en los subterráneos, en el metro de París, las bombas que habían puesto. Entonces, para poder identificar a la persona que ingresaba a la universidad, le hacían sacar el velo. Por supuesto, las mujeres musulmanas decidieron prohibirlo, oponerse. ¿Qué resolvió el tribunal francés? La Corte Constitucional francesa es la cultura, es el derecho, no hay que prohibirles. ¿Pero por qué? Porque ellas, con su cultura, tienen y aprecian el deber religioso de mantener eso sin violar otros derechos como era la seguridad. En cambio, en América, la Corte Interamericana resuelve sin margen de apreciación, es decir, sin mirar lo que tiene cada país. Entonces pasa que ahora les voy dando una posible circunstancia de atención con el derecho de los aborígenes. El derecho de los aborígenes, la Corte ya marcó un campo acerca de la ocupación de territorios. Aquella diferencia entre derecho de los indígenas, por lo cual no está hablar mal de los indios, sino imponer el derecho de los aborígenes, es decir, el que no tiene origen. La Corte Interamericana ya lo resolvió dando por resuelto que tienen derecho. Bueno, eso lo piensa con el derecho que tienen los países las comunidades aborígenes de Guatemala, pero va a ser aplicable en Argentina, en Chile, en todos los lugares. ¿Por qué? Porque no se mira la circunstancia del territorio, sino del derecho que se debe tener. Bueno, esto generalmente atrapa entonces un problema de circunstancias y de atención. Y cuando uno habla de eso, entonces necesariamente se tiene que ir a preguntar qué contiene el derecho a la salud. Es evidente que a mediados del siglo XX, con el aluvión del siglo XXI en tratados, convenciones internacionales, el derecho de salud alojó numerosos instrumentos. Yo podría mencionarles la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla del derecho a la integridad física, psíquica y moral. Hay un capítulo de prevención sobre penas crueles y degradantes, pero que es nada más que para ubicarlo en el lugar donde está. Bueno, hay muchos más, hay muchísimos más. Todos estos hablan de aplicar el derecho a la salud, y esto es importante, según las condiciones de vigencia. Según las condiciones de vigencia quiere decir margen de apreciación. No es lo mismo Estados Unidos que Argentina. No es lo mismo Brasil que Argentina. La capacidad presupuestaria es aquella que va marcando esa frase que es según los recursos disponibles.
El Estado debe proteger la salud, pero según los recursos disponibles. En ese sentido, aparece entonces el gran interrogante. ¿Quién va a atender los recursos disponibles? ¿Cómo se resuelve la aplicación del derecho de salud en el juicio de amparo? El problema, como antes les dije, es que los jueces deben resolver el caso concreto y dictar sentencias solo para ese caso. No hay extensión de la cosa juzgada, es decir, que no pueden mirar hacia otros lados que no sea el problema que deben resolver. Por ejemplo, si una obra social o medicina prepaga niega la atención de un tratamiento experimental, la justicia debe resolver si esa decisión es o no razonable. No le va a importar que de aceptarlo se caiga el esquema presupuestario de atención de todos los demás afiliados. Este es un problema grave, porque en nuestro sistema constitucional la vigencia de la Constitución está acompañada de 14 instrumentos internacionales que claramente dicen que el derecho de la salud o a la salud es un derecho colectivo, es un derecho de todos y que no se pueden tomar decisiones individuales sin mirar el impacto sectorial. Esto trae además un problema subyacente. Cuando yo les digo la Corte Interamericana de Derechos Humanos genera algo que no produce la Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia obligatoria, quiero decirles que lo que dice la Corte Interamericana de golpe se vuelve obligatorio. Ahora, la Corte Interamericana no es solo la Convención Americana, no es solo el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. La Corte Interamericana trabaja como obligatorios lo que ellos llaman el Corpus Iuris Interamericano, que son 19 instrumentos internacionales que buscan tratados, convenciones, declaraciones, principios, reglas, normas de la ONU, todas ellas incorporadas al sistema de jurisprudencia, es decir, de lo que va a ser obligatorio en la interpretación, pero que algunos de ellos no están en el derecho interno. ¿Por qué? Porque Argentina, cuando quiere incorporar una norma, ¿qué tiene que hacer? Votarla en el Congreso y por el sistema de nuestro derecho interno debe incorporarse como una ley. ¿Qué es lo que ocurriría por ahora? La Corte Interamericana está trabajando lo que se llama el derecho a la muerte digna, la eutanasia. ¿Un médico puede ordenar la eutanasia? Según nuestro derecho interno, no. Según la Corte Interamericana, sí. Que si lo hace, fíjense el riesgo que puede significar esta obligatoriedad del sistema. Yo les decía que cuando uno mira el margen de apreciación y decimos, no, aquí en el sistema americano no se utiliza el margen de apreciación. Bueno, entonces, ¿qué se utiliza? Acá vamos a hacer una explicación un poco técnica que vamos a tratar de simplificar por el tiempo que tengo. Acá en Argentina tenemos un caos procesal, 25 sistemas procesales. La provincia de Buenos Aires es distinta a la ciudad autónoma de Buenos Aires y difiere con el régimen federal. Quiere decir que acá, en la calle 8, está toda la justicia federal y 4 cuadras, 5, después tenemos un régimen provincial que es distinto. El mismo amparo hace que los abogados, me hago cargo de lo que digo, hacemos forum shopping, es decir, elegimos el juzgado que nos conviene. Y en esa elección también significa reglas distintas. Si yo voy por el amparo de la provincia de Buenos Aires, el amparo en nuestra provincia es una lucha entre partes. Alguien que plantea algo, el otro que contesta, se plantea la lucha, el que afirma debe probar, la prueba es la que define el resultado del proceso y la sentencia será solo válida para esas partes. Pero si vamos al amparo federal, la cosa es distinta. No hay una lucha entre partes. Alguien denuncia una inconstitucionalidad. El Estado debe justificar. ¿Por qué hizo esto? No lo hago porque necesitamos recaudación superior, entonces ahora van a pagar todos un impuesto por venir a congresos. Y bueno, hay que recaudar. Y esa es la justificación. ¿Qué hace el juez? ¿Resuelve? No, compone. Interpreta
Entonces el tema del amparo es cómo lo hace. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el derecho a la salud? En el régimen procesal argentino, vean la asimetría. En la provincia de Buenos Aires hay 3 tipos de modelos de juicio. Voy a tratar de hablar con simpleza, no para abogados, sino para todos. Un juicio que se llaman ordinarios o de conocimiento amplio, que significa tener todo iluminado para que todos nos veamos. Hay un juicio que se llama sumario, que significa apagar para que veamos solo una parte del problema y no todo. Pero cuando se apaga todo y solamente me enfocan a mí, que decir que yo no los veo a ustedes, eso se llama juicio sumarísimo, el enfoque del problema. Bueno, en la capital federal, en la justicia nacional, no saben el problema que hay explicarle a los extranjeros que la justicia nacional en realidad es de la justicia federal y que la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene otra justicia que convive con la... Bueno, no traten de interpretarlo los médicos porque es muy difícil. Bueno, allí tenemos solo 2 modelos de juicio, el ordinario y el sumarísimo, el que se ve todo o se ve solo una parte. ¿Dónde tramita el amparo? Como sumarísimo, en los temas de salud. Pero resulta ser que el amparo es un juicio constitucional, mientras que el sumarísimo es un juicio de conocimiento. Esto significa que todo proceso ordinario o sumarísimo sigue siendo una lucha entre partes. Alguien que dice, otro que contesta y se opone. Quiere decir que va a ganar el que tenga mejores herramientas y mejores argumentación. Mientras que en un amparo, el juez es el que debe resolver con otros poderes y otros deberes, pero también con límites. Cuando hablamos de límites, estamos hablando de qué puede hacer en un juicio de amparo. Lo fundamental acá es analizar que el juez no tramita el amparo como un juicio de lucha entre partes, sino como una interpretación del derecho constitucional. Entonces allí es cuando hay que verificar lo siguiente. Si viene una pretensión de amparo reclamando un tratamiento experimental contra el cáncer, del cual no tiene todavía la consabida estándares de certeza y fiabilidad que le pueda dar a una obra social el deber de sufragarlo. Viene un juez y dice, no, pero ¿por qué negarle este derecho a la mejor atención de salud? Y ponemos allí y le ordenan, ese tratamiento cuesta $2 millones. Lo que le da a uno, le quitó a todos los demás. ¿Cuál es el límite de la interpretación? El límite puede ser que sea cierto, pero el límite de la ejecución presupuestaria es que ahí es donde hay que ver la escala jerárquica que se utiliza. Cuando digo escala jerárquica, es que todo el mundo cree que la escala jerárquica lo da primero la Constitución, después las leyes. No. Hoy, después de la Constitución del 94, la escala jerárquica lo da primero los tratados y convenciones internacionales que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Y entre las mismas jerarquías se debe hacer el test de ponderación. ¿Cuánto le doy a uno, pero cuánto le quito a otros? Si la salud es un derecho colectivo, tengo que ver que tengo que resolver para todos y no para uno. Ese es el límite. El límite se llamará arbitrariedad, se llamará discrecionalidad o control de la discrecionalidad. Pues bien, ahí es el tema que uno tiene que ver porque hay algo que apareció en los últimos tiempos, el Código Civil. El Código Civil nos trajo un deber de los jueces, el deber de protección. Los jueces tienen que proteger, pero ¿qué tienen que proteger? ¿A las personas o a los derechos? Yo he dado simplemente un ejemplo. A los niños hay que oírlos. Hay que hacerlos protagonistas de sus propios derechos y con lo que ellos piensen pueden influir en su decisión. El juez quiere decir entonces que lo va a tomar del hombro y le dirá quédate tranquilo, niño, menor, mujer, yo te voy a proteger. No, violó la imparcialidad. El juez tiene que proteger el derecho, no a las personas. Y en materia de salud, su deber es enfocar ese panorama del derecho colectivo. Por eso, un poco yendo a las conclusiones, quiero marcárselas con simpleza. Los derechos de unos terminan donde comienzan los de otros
en una misma situación y eso se llama igualdad. El amparo no es un recurso ni un modelo destinado a proteger las diferencias. Es para revertir el principio de igualdad. Perdón, no es para revertir el principio de igualdad. De lo que se trata es de que la vulnerabilidad propia que está en el derecho de la salud concede beneficios para todos, no unilaterales, porque todo proceso exige igualdad de oportunidades. Por eso yo creo que en este tipo de eventos, que es tan importante en lo que se trata de expresar, es que tenemos que analizar ese derecho a la salud. El derecho a la salud en evolución, mirarlo como un derecho colectivo, ponerle límites a la intervención judicial cuando tratan de manejar el presupuesto que no es propio. Los recursos disponibles es la manda que nos da, en primer orden, antes que la Constitución, los tratados y convenciones. Y el juez que convierte de su sentencia en una administración de recursos de otros, esa sentencia es una sentencia legislativa. Los invito un poco a que vean todo este pensamiento en este libro, que no lo vendo porque está online en mi página web, y simplemente gracias por la atención.